Martín y el día de hoy voy a presentarles el webinar Motivaciones para el aprendizaje en línea. Vamos a esperar unos 2 minuticos mientras que el resto de personas se conectan. Gracias. Bueno, ahora sí comencemos. Para las personas que se acaban de conectar, les repito, mi nombre es Laura Martín y hoy les voy a presentar el webinar Motivaciones para el aprendizaje en línea. Comencemos entonces. Les recuerdo inicialmente que cualquier duda que tengan o que quieran participar pueden hacerlo a través de nuestro chat o a través del hashtag webinars N7 en cualquier momento. Todas las dudas y preguntas que hagan serán contestadas al final del webinar. Mi nombre entonces nuevamente es Laura Martín, pueden también seguirme en Twitter y a mi correo cualquier duda que tengan adicional. Comencemos. Hoy en este webinar vamos a hablar de las motivaciones. ¿Qué tipo de motivaciones? Las motivaciones de por qué usuarios entran a una plataforma de aprendizaje, quiénes son nuestros usuarios, por qué entran y además cómo podemos aprovechar esta motivación para generar contenidos acordes a estos usuarios y sobre todo de pronto una experiencia de aprendizaje mucho más enriquecedora. ¿Por qué tenemos que además primero ver, digamos, desde los usuarios? Porque cualquier plataforma de aprendizaje debe estar pensada en el usuario final, en quién es este usuario, qué está buscando y qué es lo que va a hacer que vaya a mantener
motivado para que siga estudiando o complete el estudio que debe tener. Entonces, primero, inicialmente podemos hacer una división inicial de usuarios según su edad, una visión generacional. Podríamos definir en este sentido que hay unos 5 grupos de personas. Primero, niños de 4 a 15 años, jóvenes de 16 a 25, adultos jóvenes de 25 a 40 años, adultos de 40 a 60 y finalmente adultos mayores de 60 en adelante. Cada grupo de estos tiene, primero, no solo motivaciones diferentes, sino también tiene necesidades distintas y formas de aprender distintas. Por ejemplo, para un niño el concepto de aprender no es como tal una motivación, ¿cierto? Es más el hecho de cómo él a través de un juego aprende cosas que le van a servir para el día a día y puede replicarlas y sentirse orgulloso de eso, pero no es a través de un ejercicio consciente de aprender. Jóvenes, por ejemplo, que ya estén, por ejemplo, en universidad, tienen otro tipo de visión frente al aprendizaje. Seguramente es un aprendizaje al que están dedicados 100% de su tiempo, un 80% de su tiempo, que les gusta o que están haciendo lo que les gusta y que además es su estilo de vida, el estudiar. Jóvenes adultos o adultos jóvenes ya es otro cuento, ya seguramente son personas que están trabajando, que son oficinistas, que de pronto tienen sus propias empresas y el aprendizaje toma 2 grandes áreas. La primera podría ser aprendizaje autodidacta o propio, que ellos quieran motivarse a sí mismos a aprender nuevas cosas, a enriquecer su conocimiento, a crecer como profesionales. Pero está otro lado y es cómo ese aprendizaje de pronto es una obligación o un deber en el trabajo, un curso que va a tomar, un manual que debe aprender. Finalmente, los adultos ya de 40 a 60 años también están como en esta etapa ya mucho más laboral, con otras herramientas seguramente, pero que también tienen que estar aprendiendo constantemente para complementar su trabajo. Y finalmente están los adultos mayores, que seguramente ya el nivel de aprendizaje son de cosas muy puntuales, de pronto ya no son laborales del todo, porque muchos estarán en otro tipo de estilo de vida, una jubilación, y ya tienen, digamos, entonces necesidades distintas. En ese sentido, claramente, la división es muy general. Nosotros, en ese sentido, cada uno de ustedes en su institución tiene que revisar que su público objetivo, estos usuarios objetivos, realmente, pues, ¿quiénes son? ¿Cierto? Son hombres, son mujeres, son niños, qué rango de edad, dónde viven, si tienen acceso a internet, si conocen, etcétera, ¿cierto? Eso, digamos, ya va a filtrar mucho más este tipo de usuarios. Pero digamos que esta podría ser una división general y inicial para nuestros usuarios objetivos. En ese sentido, siempre, antes de comenzar cualquier tipo de contenido o de herramienta, nos tenemos que preguntar quiénes son estos usuarios, qué hacen, a qué se dedican, ¿cierto? Entonces, preguntas muy puntuales como, ¿están familiarizados con la tecnología? ¿En qué sentido? Los usuarios finales saben entrar a internet, por ejemplo, saben cómo navegar por un navegador Chrome o Internet Explorer, saben la diferencia, tienen manejo fácil de un computador, de un laptop, de un celular, de un smartphone, saben compartir información, están en comunidades o redes sociales. Esta es una pregunta clave, porque esto nos va a dar también una base de cómo generar nuestros contenidos. Siguiente, ¿a qué se dedican? Lo que les decía inicialmente. Estos usuarios son estudiantes, están dedicando el 80% de su tiempo al estudio, o son más bien oficinistas, laboradores, que más bien dedican casi que todo su tiempo al trabajo y después a sus familias. ¿Qué hacen en sus tiempos libres? Es una pregunta muy clave, porque eso también determinará qué tan dispuestos están a aprender. Por ejemplo, si un usuario, como un estudiante universitario, sabe que va a poder estudiar o que debería estudiar de domingo a domingo, mientras que pronto una persona, un oficinista, en sus tiempos libres tenga otro tipo de actividades, quiera estar con su familia, etcétera, etcétera. Pregunta, digamos, ¿qué tan abiertos están a aprender? ¿Son personas que saben que van a aprender, que quieren hacerlo, o que están más bien reacias,
que de pronto es un deber y que no quieren, de pronto porque salen de su zona de confort o porque de pronto es una cosa que sea un deber laboral y en una herramienta nueva que de pronto les da un poco de miedo utilizar. Siguiente, ¿cómo entonces conocen la herramienta? Si ustedes están manejando Moodle o Totara, tienen que hacerse la pregunta de sus usuarios finales, ¿han utilizado Moodle? Y si lo han utilizado, ¿qué tan a fondo lo han utilizado? ¿Qué versión de Moodle han utilizado? Y si no lo han utilizado, ¿eso qué implica? ¿Cierto? Una pregunta clave, y es algo que mucha gente en instituciones no considera, y es si los usuarios finales estudiarán desde la casa. Por ejemplo, el mismo ejemplo de ahorita, un estudiante universitario seguramente lo hará, porque su rutina diaria es terminar la universidad, ir a la casa, hacer sus deberes, estudiar, hacer proyectos y presentarlos, no importa qué momento sea. En cambio, de pronto un oficinista no va a querer estudiar desde su casa, porque tiene otras labores, tiene otros deberes u otros hobbies, y no va a querer hacerlo. Una pregunta también clave en este sentido, si conocen o no la herramienta, es si necesitan una nivelación o aprendizaje previo. ¿Esto qué quiere decir? Que si antes de nosotros brindarles el conocimiento que ellos tienen o que queremos darles, necesitan tener una capacitación previa para el manejo de la herramienta, para el manejo de Internet, ¿sí? Etcétera, para conocer, digamos, cómo entrar, si necesitan nivelarse en ese sentido. Y finalmente, una pregunta también creo que es importante que nos debemos hacer todo, es si esta gente tiene familia y si se dedica a su familia. El tiempo, digamos, que le puede dedicar un soltero o un estudiante o de pronto un jubilado es muy distinto a un padre cabeza de familia, ¿cierto? Entonces, si nosotros ya consideramos esas nociones, entonces podemos también entender quiénes son estos usuarios y por qué ingresan. Entonces, pasando al tablero, les muestro aquí un poquito. Nuestros usuarios, ya conociendo quiénes son estos usuarios, podemos determinar, son mujeres, son hombres, qué hacen en sus tiempos libres, a qué se dedican, cuáles son sus características demográficas, geográficas, etc. Podemos definir si tienen o no familia, a qué dedican su tiempo, cómo brindarían, digamos, conocimiento y cómo estarían dispuestos a aprender conocimiento nuevo. Y finalmente, manejo de tecnología. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una claridad de cómo ellos van a recibir la herramienta, si va a ser un proceso gustoso o si más bien va a presentar barreras. Eso por la primera parte. Volviendo entonces a nuestra presentación, ya entramos en lo que son motivaciones, que son las razones y deseos por las que estas personas están ingresando a la plataforma. En ese sentido, podemos revisar. Una persona entra por gusto, entra porque quiere tener un autoaprendizaje y lo está haciendo precisamente por gusto propio, porque es un contenido distintivo y definitivamente quiere investigar sobre algo nuevo, algo de tendencia. Si más bien es una cosa de tiempo y solo ingresa en tiempos particulares a aprender, si es por una necesidad de aprender, ya sea por estudios universitarios, por el trabajo, por un deber, y si finalmente también es un requisito laboral, si definitivamente es algo que tiene que aprender. En este sentido, volviendo al tablero, nos podemos dar cuenta que se pueden dividir los usuarios en 4 grandes grupos, con el que ustedes van a ver qué tan fácil es motivarlos y sobre todo qué tanta motivación inicial tienen, ¿cierto? Entonces, primero se divide en 2 ejes grandes: las personas que quieren entrar a la plataforma, las personas que no quieren entrar, las personas que están obligadas a entrar y las personas que no están obligadas a entrar. Entonces, en el primer plano, a las personas que ya de base tienen una motivación muy grande y que están dispuestos a aprender y que tienen toda la energía, son aquellas personas que no están obligadas a entrar y que además quieren ingresar. En estos, por ejemplo, podemos ver plataformas
de aprendizaje que dicten cursos libres, por ejemplo. Y que los usuarios estén ingresando para ver un conocimiento particular que los va a fortalecer como profesionales o como personas y que además están muy dispuestos a ver. Con estos podemos jugar mucho más fácil porque ya no toca motivarlos para que ingresen. A estas personas solo toca mantenerlos motivados y en eso los contenidos van a tener una clave súper importante. Pero finalmente ya tenemos la facilidad de que están motivados. El siguiente grupo son aquellos que quieren entrar pero que están obligados a hacerlo. Ejemplo, un oficinista que tiene que leer algo, que tiene que hacer ciertas competencias, que le parece interesante y quiere hacerlo, pero igual sabe que es una obligación y que le va, digamos, a definir su cargo, si avanza o no en el puesto, si va a tener una distinta remuneración, por ejemplo. Entonces estas personas ya tienen una motivación, claramente no es tan alta como la primera, pero tienen una motivación, quieren ingresar a la plataforma y quieren aprender. Entonces, en este sentido, también tenemos ya motivación inicial. Y para estos ya se va a basar su aprendizaje en cómo van a ver estos cursos y cómo esto les va a potencializar a nivel profesional o individual. Después, tenemos las personas que no están obligadas a entrar, pero que no necesariamente están tan convencidas de que quieren aprender. Estas son personas, por ejemplo, que ven cursos libres, que entran como chismoseando para mirar de qué se trata, pero realmente no es algo que consideren que va a ser clave para su vida o para su formación. Entonces son personas que si no encuentran un contenido muy interesante y si no encuentran nada más motivación constante, se van a ir fácilmente y van a perderlos. Y finalmente tenemos a nuestros usuarios que son los más complicados, que son aquellos que están obligados a entrar y no quieren ver los contenidos. Esto pasa mucho en instituciones en las que tienen que verse ciertos contenidos transversales para los cargos, pero que de pronto las personas primero tienen una barrera frente a la plataforma o en sí tienen una barrera frente al contenido. De pronto no le ven la razón de ser, de pronto no entienden tampoco por qué debe ser virtual o simplemente la virtualidad les causa alguna dificultad. Estos son los usuarios finales que nos van a generar más conflictos. ¿Por qué? Porque a ellos toca motivarlos desde un inicio. Toca venderles la idea de por qué tomar estos cursos o por qué aprender de esta manera va a generarles un beneficio, ¿cierto? Nosotros aquí como generadores de contenido siempre tenemos una forma de ver el aprendizaje distinta. Y es que muchos de nosotros pensamos en qué es lo que quiere uno que nuestro usuario aprenda y cómo lo va a hacer. ¿Qué es lo que quiere uno? Que ellos vean, que ellos aprendan, que ellos se instruyan. Pero la pregunta debería ser distinta, es ¿qué es lo que estos usuarios quieren ver? ¿Qué es lo que ellos quieren aprender? ¿Y por qué quieren aprenderlo? Y si no quieren aprenderlo, ¿cuáles son esas razones puntuales? Y así podemos atacar el problema desde un principio. Porque si no lo hacemos así, y sobre todo para estos que son obligados, el aprendizaje va a ser muy complejo, sobre todo si son personas que de base también tienen una dificultad con la tecnología. Entonces el error y el problema siempre va a estar en la plataforma. Es que la plataforma no funciona, es que los cursos no son suficientemente interactivos, es que son muy pesados, es que no tengo tiempo, siempre va a haber una excusa. Entonces, entendiendo inicialmente a estos usuarios, vamos a poder hacer ese análisis inicial antes de hacer cualquier tipo de contenido. Podemos de verdad entender qué es lo que ellos quieren y cómo lo quieren ver. Obviamente para cada institución varía y cada uno de ustedes tendrá usuarios distintos. De hecho podrán tener una gama gigantesca. Por ejemplo, mujeres desde los 20 hasta los 60 años, de todo tipo de rangos, de edad, de conocimiento, de interés, claro. Pero ahí digamos que pueden segmentarlos y empezar a hacer pequeños grupos y pequeñas estrategias iniciales. Uno para venderle la idea, para presentar la plataforma, para presentar los cursos y ya después para la generación del curso puntual. Ahora bien, volviendo a nuestra presentación, vamos a ver entonces
¿Qué quieren ver estos usuarios o estos distintos usuarios en la plataforma? ¿Cierto? Entonces ellos quieren ver, por ejemplo, un usuario que entre porque quiere, que quiere ver cursos libres, contenido gratis o en ese sentido, o contenido puntual que está dispuesto a pagar, pero que ya es muy puntual que él quiere aprender. Entonces va a ver, por ejemplo, lo siguiente. Él querrá encontrar una plataforma donde vea cursos puntuales, ¿cierto? Cursos destacados o temas de su interés que los pueda buscar con mucha facilidad y encuentra además variedad, profundidad, o sea, un contenido rico en lo que él quiere aprender. Aquí hay algo clave y es también el conocimiento, pues como habíamos dicho, puntual que él tenga sobre la navegación en una página web. Por ejemplo, ya en este momento, usuarios que naveguen generalmente por internet tienen ciertos conceptos claros de navegación. Por ejemplo, el hecho de encontrar en la izquierda superior un logo de la institución, de pronto un punto de contacto. A la derecha siempre van a buscar un punto de ingreso, de login o de entrada para crear un usuario nuevo, si es que no están ya en la plataforma. Van a querer buscar un espacio de navegación también muy claro, que les dé una sensación de que saben qué van a encontrar en un primer vistazo, ya saben qué categorías van a encontrar, qué cosas van a diferenciar esta plataforma de otras. Ellos de pronto también querrán buscar sustento teórico fuera del que está en la plataforma. ¿Quién habla de ellos? ¿Cómo hablan de ellos? ¿Qué reputación tiene la plataforma o la institución? Estos son elementos de navegación que de pronto una persona que maneje muy bien el internet tendrá, pero de pronto otras no. Otro ejemplo es ya nuestro usuario, por ejemplo, que está obligado a ver un contenido, ¿cierto? En este sentido, de pronto para él la prioridad no es tanto investigar y saber cosas nuevas, encontrar contenido complementario, sino para él la prioridad va a ser realmente es encontrar sus cursos, ver qué es lo que le toca ver, en qué orden, cuáles son los cursos, si son 5, si son 10, si son 20, y querrá encontrarlos rápidamente. A él ya no le importará una navegación, un contenido general, de pronto no le interesará mucho la visión y misión de la institución, porque seguramente además ya la conocerá. A él de pronto entonces le interesará más bien es ver sus cursos, encontrarlos, ingresar rápido, y muchas veces cuando es este tipo de usuario que no quiere ni entrar ni ver los contenidos, podrá entonces enfocarse en salir de esos contenidos rápido, ¿cierto? Si los puede ver en la oficina, mejor aún, porque entonces puede salir rápidamente de ese aprendizaje que es obligatorio. Y finalmente tenemos usuarios que, por ejemplo, ya no conocen mucho o no tienen mucha nivelación a nivel de tecnología. Entonces son usuarios que no necesariamente van a buscar contenidos adicionales, que no tienen muy claro cómo funciona el crear un usuario nuevo o los puntos de navegación tampoco. Entonces para estos usuarios nos toca hacer contenidos muy puntuales, nos toca revisar también además cómo hacerle para que las acciones que tenga en la plataforma sean increíblemente claras, sencillas. Ellos están buscando puntos focales y acciones puntuales. Entonces, si solo estos usuarios, por ejemplo, es un adulto mayor que se le está explicando cómo tomarse una pastilla en caso de emergencia o qué hacer en una situación es particular, si son, por ejemplo, 3 cursos, entonces se les puede presentar de una vez en el home cuáles son nuestros 3 cursos que tienen muy llamativo y un gran botón de ingresar. Esto es sencillo, pero es clave, porque si se han dado cuenta, todas estas vistas que les acabo de mostrar son páginas principales o homes de una plataforma, de la misma plataforma Moodle puede ser, de hecho, pero la navegación y cómo se presenta el contenido es completamente distinta. Ahora bien, existe también el usuario, ya digamos mucho más actual, que está buscando cómo puede buscar contenido interesante, adicional, pero sobre todo cómo compartirlo. Porque parte de esta nueva cultura que hay es el de compartir contenidos con tu comunidad. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué estoy leyendo yo? ¿En qué me estoy instruyendo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué cosas nuevas estoy conociendo?
Entonces estas personas, para esto tenemos que tener un enfoque muy distinto, que es un enfoque mucho más social, mucho más de comunidad. Entonces tenemos que en este punto aprovechar las herramientas que trae Moodle para hacer eso, para poder enfocar a estos usuarios y mostrarles que fácilmente pueden compartir sus contenidos en Pinterest, en Facebook, que fácilmente lo pueden hacer también en la misma Moodle, pueden generar una comunidad, pueden participar en foros, en chat, etc. Ahora bien, entremos un poquito más al detalle. ¿Qué quiere ver una persona de estas, cualquiera de estos usuarios, cuando ingresa a un curso puntual? ¿Cierto? Ya ahí es distinto. Ya él de pronto ya ingresó, ya vio lo que tenía que ver y ya está en el curso, donde ya el contenido es el enfoque principal. Entonces, en primera instancia, querrá ver inmediatamente, en un solo vistazo, dónde va a tener él una comunicación con sus pares o con sus tutores. ¿Por qué? Porque esto siempre va a generar una tranquilidad al momento de ingresar, ¿cierto? Saber que en caso de duda tienes alguien con quien comunicarte. Entonces esto es principal, un ejemplo muy puntual. Siguiente, querrán ver un panorama completo de lo que aprenderán. Esto mucha gente no lo tiene en cuenta al momento de armar una arquitectura de información de un curso, porque considera que simplemente debe montar los contenidos, organizarlos, una evaluación al final y ya está. Él lo verá lineal y ya no hay nada más que agregarle. Bueno, aquí definitivamente toca hacer inicialmente este trabajo adicional de hacer un resumen, si es una infografía ideal, en el que el usuario en 2 minutos pueda identificar qué va a ver, cuáles son los objetivos de aprendizaje y cómo los va a ver, en qué orden o en qué metodología, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Entonces, es clave que ustedes consideren esto. Si puede ser una animación, también puede ser una muy buena idea. Después de esto, después de que él entienda qué es lo que va a ver y qué es lo que va a aprender, va a querer tener contenidos interactivos y atractivos. Esto muchas veces ya lo usan todas las personas y dicen, sí, yo quiero contenidos interactivos, atractivos, claro. Pero para generarlos se requiere de un equipo, de personas que genuinamente conozcan de eso. Entonces les recomiendo cuando vayan a generar contenidos que busquen un experto en arquitectura de información, un experto en diseño o en comunicación y un experto en el tema. Normalmente los clientes o las personas cuando van a montar un curso o una plataforma de aprendizaje tienen el experto del contenido, profesores, expertos, líderes en el tema, y eso es excelente, pero muchas veces estas personas no saben plasmar su conocimiento en contenido atractivo e interactivo. Entonces les recomiendo mucho esos perfiles, que armen un grupo dedicado a hacer contenidos con estas características. Después de esto, o paralelo, el usuario quiere ver una navegación amigable y un temario claro. ¿En qué sentido? El usuario quiere saber que si ingresa al tema 1 se puede volver al tema 0 o puede pasar al tema 2 con una sencillez particular. No tiene que tener ningún problema, no tiene que tener nada. O sea, él no se debe poder perder en un curso, ni siquiera en la plataforma. Debe ser tan clara que para él en 2 clics, 1 clic pueda llegar a donde le esté buscando llegar. Finalmente, él quiere tener prácticas, revisiones y feedback correctivo. ¿En qué sentido? Nosotros podemos ver mucho contenido y en general aprender cada uno a su ritmo. Pero se ha demostrado que el usuario, al tener muchas repeticiones, prácticas y sobre todo un feedback o una retroalimentación puntual sobre lo que está haciendo, definitivamente el contenido se le queda, el contenido lo aprende a largo plazo. Entonces les recomiendo mucho eso. Si pasamos 2 segundos entonces al tablero, les voy a hacer un resumen un poco puntual. Entonces tenemos lo que el usuario quiere ver en el home o en la plataforma general, de contenido general, cómo se va a ver, la estructura del curso. Ahí les recomiendo, finalmente, que era lo que les estaba diciendo, un usuario prefiere sentir que va avanzando en un tema a sentir que es un tema gigantesco que tiene que ver en grandes periodos y que realmente la evaluación solo es al final. Entonces, en ese sentido les recomiendo generar contenidos cortos, concretos y después actividades y evaluaciones sobre ese contenido.
Así no se vaya a medir a nivel final de la nota final del curso, es un proceso en el que el usuario constantemente está repitiendo lo que está aprendiendo. Y de esa manera se va a sentir que uno está avanzando, que lo está haciendo bien, que está aprendiendo, y segundo, ustedes van a garantizar que el estudiante efectivamente esté haciendo lo que debe hacer. Volviendo a nuestro computador, hay un tema muy puntual que muchos tampoco manejan, que es el contenido adicional o complementario. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente, sobre todo ahorita en los perfiles de gente joven que siempre está buscando más información, siempre quieren corroborar el tema que están viendo con otras fuentes, ¿cierto? ¿Quién más está hablando del tema? ¿Quiénes son líderes? ¿De dónde sacaron esa información? ¿Por qué la sacaron? ¿Quién la planteó? ¿Quién más está hablando del tema? Entonces, en ese sentido, en vez de que ellos se vayan a un Wikipedia o a buscar por Google, les recomiendo que ustedes utilicen esa herramienta y esos contenidos adicionales para complementar el aprendizaje, porque así sea que de pronto un 80, un 60% de los estudiantes no necesariamente lo vean, saben que está, y los que sí están interesados lo podrán encontrar con mucha facilidad. Claramente esto sin obstruir la navegación, o sea, no podrían abrir un contenido complementario en la misma vista, sino tendría que abrirse en una ventana adicional o en una ventana distinta, pero le van a dar la tranquilidad al estudiante que ustedes son expertos en el tema. Ahora bien, pasemos al último, digamos, tema, o puntualmente, de cómo podemos usar Moodle para todo lo anterior, para hacer que esta experiencia sea gratificante y sea completa. Bueno, como ustedes saben, Moodle es muy completo. Moodle tiene todo tipo de herramientas, es muy robusta para hacer una experiencia de aprendizaje muy agradable. Tiene para estas personas que quieren generar comunidad, que quieren comunicarse con sus pares, con sus profesores, tienen toda la parte de foros, de chats, de mensajería interna. Ustedes pueden además vincular otras plataformas para que así tenga una comunidad completa, que es, por ejemplo, lo que vemos con esos usuarios que les dije, que están buscando como el mostrar qué están haciendo a sus pares, a su familia. Tiene también la parte de gamificación, un poco muy sencilla, pero muy puntual y muy explicativa en Moodle. Una de esas herramientas de gamificación que tiene Moodle es la parte de medallas. ¿Cómo funcionan las medallas? Que son las que tenemos aquí en la pantalla. Son imágenes que ustedes como administradores pueden vincular a ciertas actividades, recursos o tareas que tenga que realizar el usuario. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ustedes pueden vincular una medalla a que el estudiante pase la primera tema o el primer módulo de un curso. Entonces, cuando él termina, se gana su medalla. El tema de gamificación, digamos que es bastante extenso y nos puede dar para un webinar completo, pero tocándolo lentamente, pues es una nueva tendencia, o una tendencia más bien que ya lleva un tiempo, en la que explica que los usuarios aprenden mejor jugando y teniendo esa sensación de ir ganando niveles. Esta es una herramienta que ya tiene Moodle implementada, que ya tiene Total implementada, que ustedes pueden aprovechar para hacer que el estudiante sienta eso, que está avanzando, que está ganando, que de pronto en comparación a sus pares tiene más medallas que otro o que está ganando más rápido que otros. Este tipo de competitividad sana es lo que lleva también a que el aprendizaje se vuelva más divertido y más ágil. Ahora bien, si entonces pasamos, digamos, a otro tipo de herramientas que tiene Moodle, ustedes se podrán dar cuenta que Moodle facilita también todo tipo de contenidos. Si pasamos, acá les voy a hacer una muestra. Este es un curso muy sencillo que se montó en una plataforma que tenemos nosotros de prueba. Es realmente como si fuera solo un tema en el que se monta, como les decía, una descripción inicial, pronto con una infografía clave con los puntos que va a haber. Se le da claro al usuario dónde va a tener esos puntos de comunicación con sus pares. Entonces va a tener un foro general, va a tener novedades del curso donde el profesor pueda, digamos, agregar contenidos interesantes, contenidos adicionales, o decir que se va a hacer un examen, una conferencia, etc. Y sobre todo lo que les decía, contenidos complementarios, donde los usuarios puedan encontrar por temáticas que van a ver, contenidos adicionales, cosas interesantes. Utilicen, por ejemplo, todas estas plataformas que ya son
para eso, que ya son profesionales en eso. Por ejemplo, un YouTube o un Vimeo para todo tipo de videos. Ustedes pueden no necesariamente poner contenido suyo, sino vincular o redirigir a contenidos de otros profesionales o de otras personas que estén interesadas. Pueden ustedes también utilizar plataformas de imágenes como Flickr o Pinterest o hasta el mismo, bueno, esas por ejemplo, que son de imágenes. Entonces ustedes pueden generar comunidad con con grupos particulares de imágenes y de fotos, y de sacando imágenes del grupo, del curso, de lo que hacen en sus tiempos libres, ¿cierto? Pueden utilizar todo ese tipo de herramientas y Moodle las permite. Aquí en este curso vemos, por ejemplo, un video de Moodle, en Moodle embebido de YouTube. Es una cosa muy sencilla, pero es agradable, porque el usuario de una vez le puede dar play, la puede agrandar, la puede ver y puede ver el contenido. Les recomiendo que los videos nunca sean más de 2-3 minutos de largo, porque un video más extenso definitivamente genera problemas y el usuario se aburre. Lo que les decía, un usuario pierde motivación con mucha facilidad. Y finalmente Moodle también tiene una actividad que es muy interesante, que se llama el certificado. Este certificado es una actividad en la que el usuario, al terminar ciertas particularidades o ciertas características del curso, si son temas, 2 temas o si son varios cursos, de hecho, ustedes pueden ingresar y certificarse. Aquí tenemos una imagen que está vinculada y ustedes pueden obtener el certificado. Este certificado los usuarios finales pueden imprimirlo, pueden bajarlo, ustedes pueden también definir cuántas veces lo puede hacer. Pues que vemos acá es un certificado muy sencillo, pero ustedes pueden ponerle fondo, tipografías, firmas, logotipos, etcétera, para que sea un certificado muy de su institución. Y bueno, esto lo pueden poner en cada curso, es un plugin externo, pero ya lo pueden descargar directamente en las plataformas. Si volvemos a nuestro curso, ustedes de pronto se preguntarán por cómo esta imagen está vinculada. Los que conozcan Moodle saben que normalmente las actividades de Moodle básicas vienen como un vínculo con un pequeño icono. Esto se logra a través de actividades huérfanas. Aquí les muestro. La vez pasada en nuestro webinar pasado lo hablamos, pero lo comento nuevamente para aquellos que no hayan podido verlo. Ustedes en el tema 1, por ejemplo, si solo tienen un tema, agregan las imágenes, videos, contenidos que necesiten a nivel visual. Esto es clave en el sentido de por qué hacerlo, porque los usuarios son muy visuales y sobre todo ahorita con las nuevas, digamos, tendencias en la web. Ya no les interesa tanto el texto, sino ya con un vistazo visual, si ven una imagen, pueden entender de qué se trata o qué van a mirar. Entonces tenemos que aprovechar esto y Moodle lo permite. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una sección 2 que se llama actividades huérfanas. Estas son actividades que no están ocultas, pero que sí están huérfanas. ¿Eso qué quiere decir? Que están dentro de un tema o una sección que no está enumerada en el curso. Entonces ustedes aquí tienen la actividad certificado tal como viene en Moodle normalmente, pero ustedes ya la pueden vincular directamente a botonería. Entonces les recomiendo para esto, por eso les decía inicialmente, que tengan un arquitecto de información, alguien que conozca cómo hacer estructuras de contenidos en la web, y también un diseñador que les pueda ayudar a generar esta botonería, les pueda ayudar a generar contenidos interesantes, visualmente interesantes, que además ustedes puedan modificar con sencillez. Listo. Bien, pasemos entonces al tablero y miremos nuestros últimos temas que creo que les van a ayudar también en la parte de lo que es generar contenidos puntuales. Hay 3 conceptos que quiero que revisemos, que son o que les pueden ayudar mucho y que son en este momento están en auge y que se están utilizando mucho. Entonces, el primero, que es el que todos conocíamos, es contenido lineal. Contenido lineal, ¿qué es? Es contenido que lo que generalmente se ve a través de los cursos. Es un curso que está generado de pronto a partir de temas, como lo vemos acá, tema 1, tema 2, etc.
y que el usuario seguramente tiene restricciones para verlo. Entonces primero tienes que ver el tema 1 para después abrir el tema 2. O si no tienes restricciones, igual, la gente lo organiza de arriba a abajo y tienen que verlo en ese orden. Actividad 1, actividad 2, actividad 3, examen. Esto está bien, definitivamente, pero tiene una interactividad bastante baja con el usuario, ¿cierto? Porque a pesar de que los contenidos sean muy interactivos, ¿cierto? Hechos en paquetes SCORMs, en animaciones, en lo que ustedes quieran, igual la estructura y la teoría del curso es muy sencilla, es plana, es lineal, ¿cierto? Como les digo, es muy válida, pero hay formas de pronto un poco más llamativas. La siguiente es contenido no lineal. ¿Esta cómo funciona? Si pudiéramos, digamos, estructurarlo, es como si el usuario, voy a pintarlo por acá, estuviera de entrada al curso en un punto 0, nulo, ¿cierto? Y estando ahí, a él se le presentan distintas opciones de aprendizaje. Tema A, tema B, C, o como ustedes quieran llamarlo. Y el usuario puede ingresar por cualquiera de los temas, ¿cierto? Él puede empezar por este y después pasar a este, o volver aquí y empezar acá y después ir acá, ¿cierto? Puede ver los contenidos de la manera que prefiera. Y esto pues hace que el contenido, digamos, sea un poco más variable, que el usuario sienta que él tiene una decisión frente a su aprendizaje. Aquí, ¿qué pasa? Claramente el usuario, para terminar el curso, seguramente tiene que completar todos los módulos, no importa cómo los complete y en qué orden, pero tiene que hacerlo. Entonces, en ese sentido, pues seguramente todos son igual de importantes. Para que esto lo haga y que el usuario de pronto no pase de ver A, B y C y deje C y D, D y F por ahí y no los haga y después se confunda, ustedes tienen que tener una navegación muy clara, muy sencilla, que le diga al usuario lo que les había dicho, como una descripción general de qué es lo que va a ver, de qué es lo que tiene que ver o qué es lo que tiene que realizar, qué habilidades o objetivos va a sacar para poder terminar el curso. Entonces, en este sentido, con el contenido no lineal, el usuario va a poder entrar, ver cómo sea, pero va a saber que finalmente tiene que ver todos. ¿Listo? Este es el concepto, digamos, de contenido no lineal. Finalmente, está el contenido con esquema branching. Branching viene de la palabra en inglés branch, que es las ramas de un árbol, ¿cierto? Que se dividen. Branching, de hecho, ha sido utilizado a nivel de temas y de videojuegos hace muchísimo tiempo, pero se está empezando a revisar precisamente por digamos, esa unión que tiene con el concepto de gamificación, como el branching puede ser ideal para temas de aprendizaje. Entonces aquí de este lado les voy a hacer cómo funciona un branching, que es distinto. Una persona entonces ingresa a su punto y está en el punto 0, ¿cierto? Y en este punto ingresa al curso. Ahí se le presenta o una tarea, una actividad, algún elemento donde él tenga que elegir qué hacer. Pongámoslo en un ejemplo muy sencillo. Manejo de colores o combinación de colores. Tiene la opción de combinar azul con amarillo, amarillo con rojo o rojo con azul. Según eso, la opción que él decida lo va a llevar a un espacio distinto, ¿cierto? Este espacio distinto ya a la vez se va a abrir en nuevas tareas o en nuevos elementos que el usuario tiene que escoger, definir o hacer. Entonces estos se van a abrir en nuevas posibilidades, cada vez en nuevas posibilidades y en más posibilidades. Puede que estas vuelvan y se vuelvan a entrar acá o se combinen acá, pero el aprendizaje es completamente por el lado del usuario, que es lo que vemos en juegos RPG y ese tipo, digamos, de videojuegos. Entonces el usuario genuinamente es dueño de su aprendizaje. Este es un
elemento muy difícil de hacer, porque tiene que tener una estructuración y un conocimiento del contenido general muy profunda para poder hacer que el usuario, no importa qué vía tome, igual al final tenga los conocimientos generales que ustedes quieran que tenga. Esto, por ejemplo, es ideal para practicar toma de decisiones. Por ejemplo, si el usuario se va por la toma que ustedes consideran que es la mejor toma de decisión inicial, pues lo va a llevar más rápido al resultado final. Si ustedes, en cambio, le dan la opción de que tome un punto intermedio, que seguramente no es la respuesta que ustedes querían inicialmente, esto lo va a llevar de pronto por un camino más largo, con más pruebas, con más tareas, pero al final va a llegar al punto final de la misma manera. Lo mismo en una tercera etapa, ¿cierto? Para esto también, en ese sentido, es muy clave la navegación, que el usuario sienta que siempre va para adelante, que no está, digamos, perdiendo su tiempo. Y segundo, también esa decisión, esa toma de decisión de que él es el dueño de su aprendizaje, que él genuinamente está tomando decisiones y que eso tiene consecuencias. Clave, súper clave, igual que en todos los contenidos, es el punto en el que ustedes hablen de feedback o retroalimentación. ¿En qué sentido? El usuario siempre tiene que entender que lo que está haciendo está bien o de pronto está mal. Entonces, ahí ustedes es que tienen que entrar como estos dueños del contenido para decirles sí, está muy bien, súper, sigue así, o no, tienes que devolverte y volverlo a hacer porque no pudiste contestar bien, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, es un contenido mucho más complejo que lo que podría ser un contenido lineal, pero que a la misma vez genuinamente desarrolla una relación con el usuario, con el tipo de usuario y con sus decisiones que tome. Si entonces nosotros, ya para finalizar, conocemos inicialmente a nuestro usuario, sabemos quién es, qué hace y dónde va, y sobre todo por qué va a entrar a nuestra plataforma, podemos, uno, entender su motivación inicial, comprender por qué va a entrar, si es una persona que ya está motivada o que no está motivada, y qué podemos escoger inicialmente para que se motiven. Y segundo, con estrategias de contenido, de estructura, vamos a poder mantener esta motivación a través de toda la plataforma, a través de su comunidad y a través del contenido en sí del curso, para que nuestro usuario, a fin de cuentas, aprenda lo que nosotros queremos que aprenda, ¿cierto? Pero la teoría es distinta, si se dan cuenta. La noción inicial no es qué quiero yo que él aprenda y cómo quiero yo que él lo aprenda, sino qué tengo que hacer para, según mi usuario y quién es él y cómo quiere aprender, que genuinamente aprenda esto que queremos que aprenda. Ese fue entonces el webinar. Vamos entonces a pasar a preguntas. Como les había dicho, ustedes pueden hacerlas a través de nuestro chat o de nuestro hashtag webinarsN7. Por favor, si quieren, comiencen y con mucho gusto les responderé sus dudas. La primera pregunta: ¿cómo manejar el contenido branching en las plataformas LMS? Bien, era lo que te decía. Digamos, muchos contenidos branching seguramente los tienes que hacer a través de un paquete SCORM, de una estructura de modelado que te dé esta posibilidad, ¿cierto? Seguramente no lo vas a poder hacer muy bien en una presentación PowerPoint, mucho menos en un PDF. Entonces, si tú tienes las herramientas, el equipo que te puedan construir esto, puedes generar un contenido, un OVA muy completo en el que el usuario va a poder hacer todo esto. En ese sentido, les puedo recomendar el libro de Cathy Moore, que se llama Training Designer's Guide to Save the World, que es un libro que habla de muchos tips de cómo hacer precisamente branching, contenido branching, en plataformas de aprendizaje y para contenidos de aprendizaje. Ella puntualmente lo pone para manuales
o para, por ejemplo, militares que deben tomar decisiones. Entonces les recomiendo ese libro para eso. Dice, ¿cómo podemos motivar a estos usuarios que generan mayor resistencia? Bien, estos usuarios que manejan mayor resistencia son los más complicados de pronto, pero que por lo tanto también debemos coger jovencitos, antes de ingresar a la misma plataforma, ¿cierto? Entonces a estos usuarios, antes de que ellos vean el curso y que sepan qué van a aprender, tienen que entender por qué aprender y por qué la plataforma que ustedes están tomando es importante, ¿cierto? ¿Qué genuinamente les va a traer a nivel personal? Porque finalmente a todos nos interesa ciertas cosas o distintas cosas, nos interesa crecer, nos interesa ser mejores profesionales, avanzar en nuestros cargos o qué otro conocimiento, ¿cierto? Entonces en ese sentido, ustedes tienen que de verdad notificarle, mostrarle a través de actividades ya de pronto presenciales, de campañas de divulgación, de mercadeo, a través hasta de premios, si ustedes lo quieren ver así, de rifas, porque este contenido que van a ver realmente les va a traer cosas nuevas. Pueden además enfocarse en mostrar que la plataforma es muy sencilla, porque hay muchos usuarios que tienen esta negatividad, es porque piensan que de pronto la plataforma va a ser cero amigable, que no va a ser sencilla, que encontrar los cursos va a ser un tedio. Entonces intenten mostrarles eso, cómo la navegación es súper fácil, es súper sencilla, cómo los cursos son cortos, son rápidos, son interactivos y qué realmente van a ganar de eso. Estaban diciendo que se puede repetir exactamente el nombre del libro. El nombre del libro, claro, igual si quieren ahorita lo pongo en el foro para que también lo tengan, pero la autora se llama Cathy Moore y el libro se llama Training Designer's Guide to Save the World. ¿A partir de qué versión de Moodle se tiene la opción del certificado del curso? Ahí no te sabría decir exactamente la versión, estoy casi segura que es a partir de la 2.2, 2.4, pero si quieres te confirmo ya terminando por el foro la versión ya más nueva. Ya definitivamente 2.6, 2.7, 2.8 la tienen, esta que estoy yo aquí en particular es 2.7 y ya tiene la opción de certificado, pero con mucho gusto te confirmo al finalizar el webinar. ¿Tienes algún ejemplo de una acción concreta que se haya realizado como caso de éxito? Una acción concreta de motivación. De motivación puntual. Sí, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy bonito que lo hizo Auteco, que es la marca de motocicletas. Ellos, como ustedes saben, tienen bastantes marcas de motocicletas y venden muchas motocicletas aquí en Colombia, en todas las regiones de Colombia, de hecho. Ellos, bajo las estadísticas, nacionales, se han dado cuenta que hay muchos accidentes de motociclistas. Y ellos, también su interés por la comunidad, querían montar cursos que le enseñaran las técnicas básicas de protección, de conducción a usuarios nuevos o viejos de motocicletas. Entonces, en este sentido, ellos inicialmente, montaron una plataforma del LMS con 3 cursos puntuales, pero inicialmente hicieron una campaña súper grande y súper motivadora de cómo, entrando a eso, uno iba a aprender eso, muy interactivo, porque además era con un personaje que se llamaba Teco, muy visual, con cursos, paquetes muy, muy bonitos, muy interactivos, pero además desde antes empezaron a hacer esa motivación, esa propaganda para la plataforma, y además lo vincularon a también premios. Entonces decía, si tú compras tu primera moto y participas, te puedes ganar este premio, te puedes ganar el 100% de tu casco o tales cosas, ¿sí? Entonces ellos empezaron a motivar a la gente con mucho tiempo antes de que empezara la plataforma, para que se dieran cuenta que lo que van a aprender no solo les va a servir, sino también van a tener otro tipo de retribuciones. ¿Cuál crees tú que es la mejor estrategia de gamificación? ¿Individual por curso o por la plataforma? Yo creo que eso depende mucho de la institución y del tipo de contenido que ustedes vayan a dar. ¿En qué sentido?
Una gamificación importante es la parte, como les decía, de comunidad. Si ustedes generan este tipo de gamificación y competencia, digamos, entre pares, pues pueden generar mucha motivación ahí de base, ¿cierto? Porque entonces los pares están compitiendo entre sí, están buscando ganar medallas, ser mejores. Si ustedes además les dan un premio para el que más participe, para el que más escriba en el foro, etcétera, esto definitivamente pues va a generar esa motivación grupal. Si ustedes ya lo quieren enfocar en un curso puntual, porque pronto la comunidad es muy grande o porque el contenido es muy diverso, pues también lo pueden hacer. En los cursos puntuales ustedes pueden hacer cohortes, pueden hacer grupos, pueden hacer toda la parte de medallas a través del mismo curso puntual. Entonces también crean lo mismo, el grupo es más pequeño, pero también crean esa gratificación. Si ya no va a ser punto de motivación puntual, ustedes pueden mirar cómo se puede trabajar para que ustedes puedan, digamos, hacer lo que sea puntual, que sea solo una nivelación de los usuarios finales o del usuario, que el usuario sin tener que compartir con pares igual sienta que está ganando. Hay una plataforma que a mí me gusta mucho que se llama Treehouse, que enseña mucho sobre código para ingenieros, diseñadores, gente que quiera aprender de código web. En este es muy individual. Tú vas ganando tus medallas y vas creciendo y te va mostrando qué puedes lograr y qué has logrado hasta el momento. Entonces es individual, claramente tiene su comunidad, pero no le hacen fuerza tanto a la comunidad como a ti mismo, como a esos medallas, esos trofeos que tú tienes. Pueden revisarlo si quieren para que vean cómo se maneja ahí la gamificación. ¿Cómo incide las interacciones con tutores y otros participantes en la motivación? Yo creería que muchísimo. ¿En qué sentido? Se supone que nuestro tutor es la persona que más sabe del tema, es el líder en el tema. En ese sentido, tener un seguimiento con los usuarios es clave. Hay muchos cursos que ahorita están siendo que son muy autodidactas, pero igual si se tiene ese profesor que está dándole como empujoncitos de motivación, elementos, y le está demostrando que está pendiente de él, que no es un robotcito más del grupo, sino que realmente es un individuo importante, esto ya genera motivación. Si son con los pares, pues lo mismo, porque generas comunidad y tienes grupos, entonces siempre es más fácil hacer algo, a veces es más fácil hacer algo en grupo que solo, eso te motiva. Por eso, por ejemplo, pues sin ir más lejos, todos estos grupos de apoyo de Alcohólicos Anónimos y ese tipo de cosas siempre funcionan más, porque tienes gente que está en el mismo tema, que está pasando por lo mismo y que está aprendiendo lo mismo y que se apoyan mutuamente para salir adelante. ¿Qué tema como apariencia recomendarías para usar, considerando que sea para ti el más atractivo? Temas hay muchísimos, temas gráficos, si es a lo que te refieres. Hay cantidades innumerables, o sea, Moodle ORG ofrece temas básicos. Gente, digamos, que ya trabaja con Moodle sube sus propios temas a la plataforma y los comparte a nivel mundial. Hay unos muy interesantes, por ejemplo, el Elegance me gusta mucho, el Clean también es otro. Bueno, hay cantidades exuberantes. Más allá del tema, finalmente, es buscar algo que gráficamente sea atractivo, que se acomode a lo que ustedes están buscando y que les potencie el contenido. Porque finalmente el tema gráfico, claro, definitivamente hace la diferencia, pero cómo ustedes estructuren la plataforma, la arquitectura de información, lo que hay de fondo, cómo, digamos, lleven al usuario a encontrar sus contenidos, va a ser lo más importante. ¿Conviene aplicar una encuesta para medir la motivación de los participantes? Sí, yo diría que sí, en el sentido en que las encuestas pues nos dan a nosotros una claridad sobre qué tal han recibido los usuarios el contenido. Sí, definitivamente. Claramente la encuesta debe ser corta, debe ser puntual, porque si no pues los usuarios se aburren. Lo deberían de pronto hacer en un punto también grupal para que sea más como una actividad más que un requerimiento. ¿Contenidos en Flash o en HTML5? ¿Cuál recomiendas para desarrollar? ¿Qué herramienta recomiendas para desarrollar contenidos atractivos e interactivos? Yo definitivamente les recomiendo HTML5 porque es
transversal, sobre todo a todos los dispositivos. HTML5 se puede revisar en móviles, en smartphones, en tabletas, en todo, y en general no tiene problema. Flash aún tiene ciertos inconvenientes con tabletas, sobre todo, y con algunos, digamos, reproductores de video. Entonces no les recomiendo mucho, a menos de que usen un Flash ya digamos definido con las características para HTML5, para web y para contenido responsive. Si es así, de una. Si no están seguros de eso, preferiría recomendarles que se vayan por HTML5, videos en MP4, contenidos en SCORM de HTML5. ¿Existe una forma de que los paquetes SCORM generados desde Articulate apliquen de buena forma el branching sin saturar la plataforma por temas de peso? Sí, kilobytes. de hecho sí, de hecho Storyline tiene varios ejemplos en su página, puedes buscarla en articulate.com, puedes buscar y tiene muchos ejemplos que han hecho usuarios y que ha hecho el mismo Storyline, tanto de aprendizaje no lineal como de branching. Sencillo, claramente, porque pues no es una cosa increíblemente robusta, porque es lo que tú dices, pero sí, digamos, aplicando esos conceptos puntuales. ¿Cuál es el nombre del plugin para la gamificación? De plugins como tal, digamos, las medallas ya vienen incorporadas en la plataforma, es solo, digamos, agregarle las imágenes y vincularlas a las actividades. El plugin sí que es externo es el de certificados, ese sí ya lo puedes descargar desde Moodle.org y se llama así, certificados. ¿Qué tema se utiliza en la plataforma de nivel 7? En nivel 7 usamos distintos temas porque además normalmente nuestros temas son personalizados. Esta es una plataforma de pruebas muy sencilla que tiene un tema básico, que creo que es el Elegance, pero ya nuestras plataformas muy puntuales de capacitación, de webinars, ya son temas desarrollados por nosotros. Si la plataforma ha sido ya instalada y tiene graves problemas de arquitectura y se empieza a presentar deserción de los participantes, ¿qué estrategia se debería usar? Bueno, primero se tendría que revisar por qué tiene esta deserción, si efectivamente es por la arquitectura de la plataforma o es puntualmente por el nivel de los contenidos. Una vez se defina que efectivamente es eso, yo recomendaría que ustedes replantearan la arquitectura de información con un equipo experto que genuinamente conozca y entienda a sus usuarios y les pueda plantear una nueva arquitectura tanto para la plataforma, las páginas generales, como también para estructurar el curso. Definitivamente sí debería tomar la decisión de reestructurar todo, porque seguir como agregándole cosas o se puede volver más bien eso como un Frankenstein en vez de lo que ustedes están buscando. ¿Crees que el seguimiento a los participantes sea una buena estrategia? Yo diría que sí, claramente no obsesivo, porque muchas veces cuando el seguimiento es tan inmerso y tan puntual, y pronto los usuarios pueden decir, no, me siento otra vez como en el colegio, encima del profesor, ¿cierto? Entonces no necesariamente debe ser agobiante, pero yo sí creo que una interacción moderada y puntual con el tutor puede generar una motivación adicional. Listo. La última pregunta, si la excusa de los colaboradores de una empresa es no tengo tiempo por mis actividades laborales, ¿cómo puedo atacar esto? Bueno, yo ahí creo que hay dos puntos claves. Muchas de las personas, como les decía, que laboran, en general no tienen tiempo o no quieren gastar su tiempo personal para estudiar. ¿Por qué? Pues porque tienen otras cosas o simplemente no quieren hacerlo. Si eso es así, yo les recomendaría que lo trabajen como un requisito laboral, como una actividad laboral que deba hacerse. Por ejemplo, dándoles a ellos el tiempo, no sé, 45 minutos en la mañana para que puedan dedicarse puntualmente a eso y que genuinamente puedan contar con ellos. O sea, que no se les pongan reuniones, que no tengan que entregar cosas que no puedan dedicarle el tiempo, que otras actividades se hagan en ese momento. No, que genuinamente tengan un espacio en sus 8 o 9 horas laborales en las que genuinamente puedan dedicarse a estudiar y sacar eso adelante. Uno, no solo ya no van a tener la excusa de que no me queda tiempo laboral, porque genuinamente se les está dando el tiempo. Y segundo, y se los digo también por experiencia, lo van a agradecer enormemente, porque se les está dando el espacio para aprender, que siempre es bueno, que uno agradece aprender, pero que segundo, pues
digamos, se los está promoviendo la empresa. Nos están pidiendo responder 2 preguntas más. Okay. Entonces, ¿cómo poder convertir esa motivación del usuario a un compromiso con la plataforma como tal? ¿Me repites, perdón? ¿Cómo poder qué? ¿Cómo poder, permíteme un segundo, cómo poder convertir esa motivación del usuario a un compromiso con la plataforma? Bien, si ya tú tienes la motivación inicial, pues tienes que usar el resto de herramientas para que eso se vuelva en un compromiso. Más que un compromiso, porque un compromiso es, digamos, de pronto algo ya muy hacia el otro lado, es más bien un gusto por hacerlo, ¿cierto? Si el usuario ve que los contenidos son interesantes, que son llamativos, que le están generando un cambio a nivel profesional, a nivel personal, que está aprendiendo, que la plataforma es ágil y es amigable, y que además su motivación está siendo cada vez más llamada y reforzada, no vas a tener que generar un compromiso porque la persona se está divirtiendo al hacerlo, le está viendo el positivo, le está viendo el interés. Ya con eso ya tienes ahí suficiente. Un compromiso ya se logra más es cuando la empresa, la persona quiere mucho a la empresa y tiene, digamos, un futuro y ve un futuro como con la empresa y sabe que tiene como esa motivación adicional. Esta motivación, que además de que es muy buena, no necesariamente tiene que ser un requisito para que la persona igual disfrute de la plataforma. Entonces más bien te lo recomiendo más por ese lado, por sacarle el gusto a aprender y aprender eso que están ustedes planteando. Usuarios que por medio de un formulario de inscripción dejan sus datos, pero al momento de llamarlos han perdido el interés en un curso puntual, porque ese interés inicial de unos solos minutos se pierde casi por completo. Pues yo diría que eso se podrían definir como nuestros usuarios acá, de que quieren pero no están, acá, que no están obligados y quieren. ¿En qué sentido? Lo que les decía, una persona puede ingresar a una plataforma de cursos y ver, esto es interesante, pero no necesariamente le ven el resultado o de verdad el peso que va a tener a nivel profesional o personal, ¿sí? Sino les parece interesante, pero no más. No es un contenido que estén buscando puntualmente porque quieren aprender de eso, sino algo que les parece interesante. En ese sentido, ustedes deberían tomar, digamos, herramientas o las medidas más ágiles para contactarse con él, y si hay alguien que está perdiendo el interés, igual demostrarle otros beneficios, hablarle de más cosas que no haya visto en la plataforma y que solo con su llamada ustedes le están dando adicional. ¿Listo? Esas entonces serían las preguntas. Ese fue nuestro webinar. Acuérdense que si tienen cualquier otra duda, cualquier otra pregunta, pueden hacerlo a través de nuestro hashtag o a mi correo, y con mucho gusto pues estaremos pendientes. Les recomiendo también, por último, vamos a presentarles aquí al finalizar el webinar una encuesta muy sencilla, muy corta, para que nos den también sus comentarios sobre todo de qué tal les pareció el webinar. Entonces estamos muy pendientes, sobre todo para retroalimentación y mejorar en lo que más podamos.